Cuando él prometió eso, sabíamos perfectamente los montos involucrados y todos sabíamos, no había nadie, incluido él, que no supiera que no se podía hacer. Esto fue una gran mentira para empezar. Te quito un segundo para que le explique a la campana y vea más de mi contenido. El presidente Gabriel Boric anoche en cadena nacional le entregó algunos detalles respecto al proyecto que pone fin al CAE, anunció la condonación de deuda a 75.000 personas. Han surgido algunas dudas, es uno de los temas que queremos abordar con el senador Rojo Edwards, quien ya está con nosotros. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Gabriela por la invitación y un cariñoso saludo a todos tus televidentes. La verdad es que más dudas que certezas las que tenemos con lo del CAE, pero A vamos ver, viéndolo. vamos al detalle. Igual Sí, falta todavía conocer justamente sí. detalles de este proyecto que va a ingresar hoy día mismo al Congreso, pero su mirada general y también, como usted dice, han surgido algunas dudas. Mire, primero políticamente, el presidente Boric, cuando estaba en campaña, le dijo a 1.200.000 personas que iba a condonar el CAE y no se lo condonó más allá de 75.000 personas. A mi juicio, es la promesa de campaña y la fake news más grande que hemos tenido en la historia en las últimas décadas, al menos. Ahora, independiente de eso, de la molestia política, porque tú ganas una elección diciéndole que le vas a dar un beneficio a un grupo de personas que después no se lo das, claro, pero la gente ya votó por ti, tú ya eres presidente. Entonces, eso tiene que erradicarse en la política, prometer lo que todos sabemos no se podía dar. Cuando él prometió eso, sabíamos perfectamente los montos involucrados y todos sabíamos, no había nadie, incluido él, que no supiera que no se podía hacer. Esto fue una gran mentira para empezar. Pero, más allá de eso, él hace una propuesta. Y la propuesta tiene bastantes, obvio que no tenemos muchos detalles. Mm. ¿Qué está bien? Está bien la idea de si vamos a condonarlo a algunos que sea por mérito y por dificultad económica, por ejemplo, los que no terminaron la carrera, etcétera. Esos conceptos yo creo que son valorables, pero lo hace en base a una solidaridad que va a tener ciertos problemas. A mi juicio, cuando tú le cobras un porcentaje del sueldo a una persona que tiene una deuda, ese porcentaje le garantiza al deudor que esa deuda no va a ser impagable, porque depende si estás trabajando o no estás trabajando. Lo que entiendo que está haciendo el presidente es generar un nuevo impuesto que tú vas a pagar por una cantidad de años. Me estoy refiriendo al nuevo sistema de financiamiento, ¿no es Sí. cierto? Más allá de la condonación o no condonación de los actuales deudores. ¿Cuál es el problema que tiene esto, Gabriela, en términos generales? Primero, hay algunos estudiantes que van a pagar mucho más que otros, porque es un impuesto por una cantidad de tiempo. Ahora, usted me va a decir, eso no es problema a la medida que ganen más. Efectivamente, podríamos verlo de esa manera, pero se genera una distorsión que es muy grande, y es que esto va a atender a que no sea, entre comillas, beneficioso para los estudiantes tener capacitación avanzada, porque lo que le va a ocurrir al que toma un máster, al que hace un doctorado, es que va a terminar pagando una cantidad que es muchísimo mayor a la deuda. Por lo tanto, genera un desincentivo de tener personas altamente capacitadas y exitosas que generan valor. Eso es un problema y a mi juicio un problema muy grande. El segundo problema que tiene es que genera una desequidad horizontal. O sea, un estudiante que tiene una deuda y tiene un cierto ingreso va a pagar mucho más impuestos que, por ejemplo, una persona que es un comerciante o un trabajador público que tiene los mismos ingresos, pero que no tiene esa deuda como tema de impuestos. Y si comparamos en el futuro respecto de una persona que tuvo CAE y que se le da un descuento tributario, vamos a tener a personas que ganan lo mismo, uno pagando mucho más que otro y otro pagando mucho menos, incluso el que está en la base, que en este caso, nuestro ejemplo sería el comerciante. Entonces, una desequidad tributaria que podemos, bueno, quizás podríamos saltarla, pero sí gravemente un desincentivo a la formación avanzada de capital humano, que es exactamente lo que nosotros queremos. Por eso, yo personalmente prefiero un sistema que implique un pago contingente al ingreso. Ahora, por supuesto que esta es la información inicial que tenemos. Si Ya, y con cometo un esa error en este información, análisis, ¿sí? claro, justamente, senador, con la información que hay hasta ahora respecto a este proyecto, ¿estaría o no su voto? ¿O quiere conocer el detalle? No, necesito conocer el detalle porque efectivamente, si usted me dice, hay 75.000 deudores,
que no terminaron la carrera por motivos que no fueron asignables a ellos, que están desempleados, que han tratado de pagar o que han pagado siempre que han podido, o sea, yo no, en eso no hay problema, ¿no es cierto? El problema es que tú estás generando un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior que tiene las indicaciones, al menos, de un sistema que no va a funcionar bien porque va a desincentivar la creación de capital humano avanzado, que es exactamente lo que nosotros necesitamos. Esta opinión la hemos visto ya expresada por varios técnicos que lo han dicho en los diarios, y yo entiendo que es de la idea de que esto sea un impuesto y no a través de un cobro contingente al ingreso, que es como lo teníamos hasta el día de hoy. Más allá de los parámetros, ¿qué son los parámetros? Si se lo cobra el 10, el 8 o el Claro. 12% del sueldo, o si paga 10, 12, 15 o 20 años. Los parámetros podremos discutirlo, pero el sistema yo creo que se está generando no es un sistema que incentive la generación de capital de humano de alta capacitación, y eso por lo menos para mí podría terminar siendo una problemática muy grande. ¿Y qué le parece el momento en que se hace este anuncio? Estamos a pocas semanas justamente de las elecciones de fines de octubre. Bueno, es evidente que este anuncio está hecho a 2 semanas antes de una elección. Esto es un hecho. Por lo tanto, el presidente lo que está haciendo es tratar de decirle a un grupo de gente, un grupo de votantes de 1.300.000 o 1.500.000 votantes, que supuestamente cumplió algo que todos sabemos que no cumplió. Yo quiero decir con toda la letra, Gabriela, porque no puede ser que los políticos sean electos en base a promesas que saben que no van a cumplir. Y hoy día tratan de presentarlo como que se está cumpliendo una promesa. Es evidentemente un acto político. No, yo creo que eso, yo creo que hasta la gente, hasta los mismos partidos de gobierno podrían confirmar esto, porque nadie hace algo como esto para cumplir supuestamente una promesa a 2 semanas de una elección, que es exactamente lo que está ocurriendo. Entonces, esto es un acto de campaña que no vamos a tener la posibilidad de revisarlo, porque además la semana antes de la elección es semana distrital, o sea, no va a haber la posibilidad de analizarlo. Esto va a ingresar y va a tener la posibilidad solamente el ministro de explicarlo en la comisión respectiva, en la Cámara de Diputados, pero no va a poder alcanzar a ver un análisis crítico de respecto a lo que se está haciendo. Por lo tanto, es un anuncio de campaña y yo lamento que sea así. Pero más allá de eso, Gabriela, yo quiero estresar este punto. Los políticos no pueden seguir prometiendo cosas que son falsas, mentiras y que saben que son mentiras. Y la condonación total del CAE es la fake news más grande, a mi juicio, por lo menos desde que yo tengo conciencia política de que los políticos prometen cosas que después no van a cumplir, porque acá todos sabíamos que no lo podían hacer, se lo dijimos 20 veces y se nos acusó a nosotros de no querer hacerlo, y hoy día vemos que no era posible y por lo tanto no lo va a hacer nomás. Mm. Oiga, hablando de campaña, ¿cómo ve a la oposición de cara justamente a estas elecciones de fines de octubre? ¿Y cómo evalúa la estrategia que ha adoptado justamente en el marco de la crisis a raíz del caso Audio? Bueno, primero quiero decir, Gabriela, que en nuestro sector está en gran desorden. Y ese gran desorden está principalmente porque hay una carencia total de liderazgo presidencial y liderazgo total de Chile Vamos, que son la gran mayoría de los parlamentarios. La derecha hoy día no tiene liderazgo. ¿Qué significa esto y en qué se demuestra? En que vamos a tener una elección el 27 de octubre en la cual la derecha está dividida en 3, 4 o en algunos casos 5 candidatos en elecciones uninominales, o sea, alcaldes. Vamos a perder probablemente entre 20 y 30 alcaldías que no tuvimos por qué haber perdido simplemente por la división de la derecha. Y por lo tanto, yo con todo respeto, pero con toda la fuerza, la derecha hoy día está en desorden y no tiene liderazgos que sean capaces de unirla y generar conversaciones que permitan arreglar los problemas de división. Hoy día tenemos en riesgo a las alcaldías más grandes nuestras, porque simplemente no hubo voluntad de conversar. Por ejemplo, tenemos en riesgo Puente Alto, a pesar que tenemos excelentes candidatos en Puente Alto, pero podemos perderla por la división. Y tenemos en riesgo dos comunas muy grandes, muy importantes, que el único problema que tenemos para ganarla es la división. Y se puede arreglar, pero no hay voluntad ni del liderazgo presidencial de Chile Vamos, ni de Chile Vamos de arreglar estas comunas para que no haya esa división. Yo, francamente, creo que hay que hacer una introspección en el sector por la falta de liderazgo que estamos viendo.
Si hay falta de liderazgo justamente en Chile Vamos, me imagino que no proyecta mucho un futuro político, un proyecto político compartido, y porque justamente, como usted dice, ve mucho desorden. Y no solamente el desorden se ve, por ejemplo, en las candidaturas a las alcaldías. Este desorden también se ve en las votaciones. Cuando hay un sector, lo que debiese hacer el sector, Gabriela, es ponerse de acuerdo en la interna y una vez que tienes acuerdo interno, ir a conversar, en este caso, con el Ejecutivo. Lo que hace la derecha es distinto. Un grupo, en general Chile Vamos, negocia con la izquierda para dejar fuera al resto de las personas que no está con ellos y después los acusa de no estar en el acuerdo. Entonces, francamente, así es muy difícil avanzar. Yo hago un llamado en particular al liderazgo presidencial de Chile Vamos, que nos ayude, por lo menos aquí en el Congreso, y Está me hablando de refiero al Evelyn Senado, Matei. Cuando habla del todos, liderazgo presidencial de Chile todos los Vamos, ¿a quién liderazgos apunta? presidenciales, Evelyn Matei, José Antonio Kast, que tengan algún liderazgo para que en la interna, por ejemplo, acabamos de votar cumplimiento tributario, que es una reforma tributaria que le va a entregar a este gobierno 1.200 millones de dólares para hacer campaña el próximo año, porque todos sabemos que no los va a recaudar, pero sí los va a poder gastar y los va a poder incluir en el presupuesto. Bueno, que podamos conversar, que vamos a hacer un cumplimiento tributario, pero bajo parámetros que sean realistas y no que signifiquen simplemente plata para gastar en un año de elecciones que no tienen nada que ver con lo que se va a recaudar. Después, Chile Vamos hoy día está pensando en entregar el 2% en la reforma de pensiones, el 2% del 6% que se está discutiendo para aumentar el ahorro de las personas para su jubilación, se está pensando en entregar el 2 a través de un préstamo. Bueno, nosotros siempre dijimos que no íbamos a aceptar alternativas que no fueran que el 6% fuera directo al ahorro de las personas y que la solidaridad tenía que venir de impuestos generales. Bueno, tengamos una conversación interna que nos permita tener un acuerdo, pero que no sea que un grupo va y habla con el gobierno y deja al resto del sector afuera. Eso es una receta para un desorden del sector que lo estamos viendo hoy día y por eso yo hago un llamado con toda la fuerza. Tenemos que ponernos de acuerdo en el sector antes. De lo contrario, vamos a seguir con este desorden y esta carencia total de liderazgos presidenciales que tiene el sector en cuanto a liderazgo interno, más allá de las encuestas, obviamente. Mm. Tiene que conversar entonces Evelyn Matei y José Antonio Cast, como usted dice, para que ordenen un poco al sector. Tienen que ser capaces de pedirle al sector que se ordene. No puede ser, por ejemplo, que hoy día tengamos 3 candidatos a alcalde en Concepción. No puede ser. ¿Cuántas comunas tenemos esa situación? ¿Cómo es posible que los candidatos presidenciales y los partidos no puedan conversar para poder ordenarla? ¿Cómo es posible que un partido anuncie, sin preguntarle a su propio partido, una acusación constitucional contra un presidente sin hablarla? Entonces, francamente, tiene que haber algún tipo de coordinación, pero esa coordinación tiene que ser anterior a hablar con el gobierno, porque lo que estoy viendo yo, por lo menos en la tramitación de las leyes, es que Chile Vamos hace un acuerdo con el gobierno expresamente tratando de dejar al resto del sector. Eso es un caldo de cultivo para una división interna y yo creo que nuestro sector tiene que estar unido y para eso tiene que conversar antes, tomar acuerdos antes y después hablar con el gobierno, que es exactamente lo que nos está ocurriendo y estamos teniendo los resultados que estamos teniendo. Yo estoy por el orden y porque el sector actúe unido. Y claramente, en este caso, ha faltado liderazgo de los presidenciables para que eso sea posible en las elecciones parlamentarias, perdón, en las elecciones de alcaldes y Mm. también en las tramitaciones de las leyes importantes como cumplimiento tributario. Y yo estoy viendo, previendo que podría ocurrir lo mismo en el CAE y lo mismo también en la reforma de las pensiones. Espero equivocarme, pero lo estoy previendo. Le aprovecho a preguntar por el tema de seguridad. 9 personas han sido asesinadas en menos de 72 horas en nuestro país. ¿Qué mirada tiene usted respecto a esto, senador? Bueno, cuando uno ve ese tipo de cifras, yo esperaría que se fuera esa información considerada para que si va a haber una fuerza opositora, estemos unidos en todas las acciones. Eso en la tramitación de proyectos de ley, pero también en la tramitación de posibles acusaciones constitucionales. Yo no me voy a referir a ninguna acusación constitucional porque yo soy, usted sabe, jurado como Sí. senador. Pero yo lo que espero es que en seguridad podamos actuar unidos, porque el gobierno no está avanzando a la velocidad que se requiere. Nosotros hoy día tenemos la ley antiterrorista en el Senado, pero fíjese,
que el delito más importante que ocupan los terroristas en la macrozona sur es el incendio. Bueno, el incendio es un delito que no está considerado dentro del catálogo de delitos que pueden ser terroristas. Entonces uno dice, avancemos, pero avancemos bien. Lo mismo con el tema jurisdiccional. Yo esperaría que en esta ley también se dijera, más allá de la tramitación de la Fiscalía Supraterritorial, que el gobierno la tiene parada porque no ha enviado la ley orgánica para que pueda funcionar, pero que los jueces y los fiscales que persiguen a los terroristas no vivan al lado de los terroristas. Entonces, si el delito se comete en Collipulli, que no sea el fiscal y el juez que viven en Collipulli al lado de los terroristas, en que se encarguen a hacer ese juicio, que ojalá ese juicio lo envíen a Antofagasta, a Arica, y que sean los terroristas los que se tengan que mover. O que el juez esté en otro lado para que no pueda ocurrir, en el caso o sea, que se muevan los jueces, perdón, y los fiscales, pero que la jurisdicción pueda cambiar. Y eso fue sacado del proyecto de ley que vamos a ver ahora, según me informan. Por supuesto que esto lo vamos a empezar a ver ahora y vamos a ver exactamente Claro. cómo llega al Senado. El artículo 19 también estuvo bien polémico hoy en la discusión en la Cámara de Diputados, fue cuestionado por el Frente Amplio, el Partido Comunista, que apunta justamente a esta posibilidad de intervenir de una o más redes de telefonía o transmisión de datos móviles. Decían en Aprodignidad, por ejemplo, que de monitorear un número específico asociado a un dispositivo se pasaría a tener este efecto de arrastre. El tema de los derechos humanos apuntaba el diputado del Partido Comunista Matías Ramírez, entre otros. Mire, ellos no reclaman por los derechos humanos a quienes le queman la casa, a quienes les roban todo lo que tienen, a quienes pueden quedar quemados con quemaduras, a quienes viven en el terror. Los derechos humanos de ellos no importan, en el caso que en este caso de incendio, porque no dijeron nada, y sí están preocupados de los derechos humanos de las personas que están siendo investigadas por terrorismo. Ese es el problema, Gabriela. Acá hay un grupo que es el Frente Amplio que se preocupa de los derechos de los terroristas y de los violentistas. Y cada vez que hay una objeción, son objeciones para defenderlos a ellos. Yo creo que eso tiene que terminar de raíz y tenemos que preocuparnos primariamente, por supuesto que todos tienen derechos, pero primariamente los derechos de las víctimas. Y lo que tenemos que hacer es pillar, encontrar y encarcelar a los terroristas. Esa preocupación es la que yo no veo en la izquierda. Y eso es lo que tiene trabado muchos proyectos. También tiene trabado, por ejemplo, el delito en la ley de fragancia. Lo único que queremos es cambiar la fragancia a 24 o 48 horas, nada más para carabineros. No, no se puede avanzar, está parado. Las reglas de uso de la fuerza. ¿Qué queremos en reglas de uso de la fuerza? Que los carabineros puedan utilizar fuerza racional y no solamente proporcional, porque el carabinero no puede ir a disputarle el espacio al violentista o al delincuente, tiene que imponer su fuerza, por lo tanto tiene que utilizar la fuerza racional y si comete un error, sea juzgado en casos especiales, por ejemplo, en la protección de infraestructura crítica o en estados de emergencia, por tribunales militares en primera instancia. Después la segunda instancia ya son tribunales que son compuestos y la Corte Suprema sigue siendo la justicia de siempre. Por lo tanto, cada vez que hay una discusión, cada vez que paran un proyecto, generalmente es para defender los derechos de los delincuentes. Eso tiene que parar. Ese pensamiento no nos va a llevar a vivir en un mundo más seguro y el gobierno tiene que lidiar con eso, pero muchas veces falla y no puede hacerlo porque las convicciones que tiene de que tenemos que estar del lado de la víctima muchas veces son muy débiles. ¿Y qué expectativas tiene respecto a la ley antiterrorista en el Senado? Ya decíamos que pasó de la Cámara Baja a la Cámara Alta. Mire, ahí yo espero que ojalá se pueda enviar a comisión mixta las cosas que tienen que arreglarse. Obviamente, cuando uno envía algo a comisión mixta, es complicado, porque si yo envío un catálogo de delitos porque me falta incendio, puede que la izquierda quiera quitar otros delitos y salga peor. Entonces, hay que analizarlo, pero efectivamente a mí lo que me gustaría es que se mejoren algunas materias, como por ejemplo incluir el delito de incendio como parte de los delitos dentro del catálogo terrorista. Ese tipo de preocupaciones son las nuestras. Las preocupaciones del Frente Amplio son que le intervengan los teléfonos los violentistas y los delincuentes. Las preocupaciones nuestras son que el delito de incendio sea catalogado como lo que es una forma de aterrorizar a la gente. ¿Cuánta gente? Mira, yo hace harto tiempo atrás era diputado de la macrozona sur y una vez estuve con una persona que me decía que en las murallas de su casa habían 300 impactos de bala.
300 impactos de bala, pero imagínense el terror en que viven. Hoy día los incendios terroristas ya muchas veces ni siquiera son noticias. Tenemos que ayudar a las víctimas, el sufrimiento es demasiado y por eso nosotros, al menos en el Partido Social Cristiano, estamos sin ninguna duda a favor de hacer leyes que ayuden a las víctimas y que las tengan como primera prioridad. Vamos a ver qué pasa con esa discusión ahí en la Cámara Alta. Senador Rojo Edwards, le queremos dar las gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación, Gabriela. Que esté muy bien. Y ustedes invitados a seguir aquí con nosotros a través de mol.com.